Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión y les recomiendo que se queden con nosotros porque vamos a hablar con Román Rodríguez, sí, con el vicepresidente del Gobierno de Canarias, consejero de Economía y Hacienda y también líder de Nueva Canarias. Viene ahora, lo hemos cogido al lazo de una reunión recientemente celebrada en el Cabildo con la presidenta Dolores Corujo y también con Óscar Noda porque había el anuncio de unas inversiones para el sur de la isla. Más o menos ya sabemos por dónde va, pero yo voy a preguntárselo directamente a don Román Rodríguez. Don Román, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Habíamos comprometido esta reunión el 28 de octubre, por un percance familiar grave de la presidenta se aplazó, pero hemos seguido trabajando y veníamos a dar cuenta de esas conversaciones que iniciamos en el mes de octubre, tratando de resolver asuntos de la isla de Lanzarote y de manera especial del municipio de Yaiza. Vale, pues empezamos por las de Yaiza. Perfecto. Y después tengo otro bloque para el resto de la isla que sé que tiene otra batería, por decirlo de una manera. Sí. Empezamos. ¿En qué se ha comprometido el Gobierno de Canarias? No, la presidenta me llamó para 4 cosas. Para el soterramiento de la alta tensión en la zona de Yaiza, para un instituto de formación profesional que necesita Arrecife y por tanto Lanzarote, para contribuir a la financiación del auditorio de esta isla que toca. Ese siempre está pintado y nunca se hace. Sí, pero ahora hay un compromiso porque ya no solo presupuestario, sino de suelo y de proyecto, y también para resolver los problemas de La Graciosa. La Graciosa tiene un problema de saneamiento que hay que resolver y tiene un problema de suministro de agua. Sobre todo esto hemos hablado, nosotros nos hemos comprometido con el gobierno, como gobierno, al tema del instituto. Hay 500.000 euros para el proyecto del Instituto de Formación Profesional que tiene que servir para ayudar a formar a la gente, hombres y mujeres de Lanzarote, en las nuevas necesidades formativas que esta isla precisa. Y tenemos suelo y tenemos proyecto, por lo tanto hay capacidad para sacar adelante esta tarea. El otro asunto, para La Graciosa, hay 1 millón de euros en el proyecto de presupuesto que aprobaremos la próxima semana para el saneamiento y dependerá del Departamento de Transición Ecológica, y hay 2 millones de euros para la infraestructura hidráulica que transferiremos al Cabildo de Lanzarote a través de la entidad consorcial que se ocupa del agua para esta infraestructura. Y además nos hemos comprometido, está en el proyecto de ley, 1,2 millones para contribuir a la financiación del auditorio. El soterramiento lo va a hacer el Cabildo. Lo va a hacer el Cabildo. Lo va a hacer el Cabildo. Nosotros nos ocupamos de estas 3 inversiones y, por supuesto, de la vivienda, de las carreteras, de las infraestructuras educativas. Pero digamos que lo que ocupó la conversación en el mes de octubre fueron estos 4 proyectos. 3 se hace cargo el gobierno y el del soterramiento se hace cargo del Cabildo, y para eso ha iniciado negociaciones con Red Eléctrica para que en las zonas más sensibles pues se pueda Son solo soterrar. unos tramos, ¿no? No sé si era sí, FEMES, las casitas, hay algún otro paraje, hay 4 parajes afectados, los ajaches. Bueno, pues esa zona sería la que se soterraría, y las conversaciones entre el Ayuntamiento, el Cabildo y Red Eléctrica han empezado, y el compromiso de financiar esto lo tiene el Cabildo. Los cálculos del Ayuntamiento son 6 millones de euros, los cálculos del Cabildo hoy en la reunión previa los hemos elevado a 8 millones y se ocuparía el Cabildo de esta tarea que debió hacerse en su día en el proyecto original, pero no hubo polémica también. No hubo polémica, ni hubo reclamaciones, ni hubo alegaciones, pero ahora toca, vía negociación y poniendo el dinero, pues eliminar la parte, digamos, más fea de ese trazado, porque aunque no tuviera afección ambiental, sí lo tiene paisajística en un municipio que es una parte sustancial de esta isla, de manera que a satisfacción el alcalde, la presidenta del Cabildo y el propio gobierno sobre estos 4 asuntos, aunque hay más. Vale, ahora vamos a hablar porque tengo la parte también de los presupuestos y sé que ahí puede explayarse más. Lo digo porque también un poco la nota de prensa llamó la atención porque vuelve otra vez a unirse Óscar Noda, Dolores Corujo y Román Rodríguez. Yo no sé si esto ya hace más previsible esa presentación de Óscar Noda ya como en familia, incluso que pueda encabezar, ya se puede decir que va a encabezar la lista del Cabildo por Nueva Canarias. No, hoy hemos tenido una reunión del Ayuntamiento. Pues son 2 fotos en 2 semanas, ¿eh? Sí, pero una reunión del Ayuntamiento de Yaiza con un alcalde que se ocupa y se preocupa de los problemas de su ciudadanía y que está marcando estilo. La política está para resolver problemas, no para crearlos, y Óscar tiene claro, y su equipo, que Yaiza necesita la cooperación del Cabildo y del Gobierno de Canarias para sacar adelante este enclave
que es muy importante para la isla, pero para Canarias, Playa Blanca es seguramente uno de los 3 o 4 enclaves turísticos más competitivos y más simbólicos del destino turístico canario, y por lo tanto se ocupa de eso. La presidenta del Cabildo y el alcalde tiene un partido que se llama Unidos por Yaiza, que es un partido local, inequívoco, que acaba de celebrar su congreso, yo creo que a satisfacción. La presidenta sí, pero hubo otros temas de otros municipios, La Graciosa es de Teguise, otros tal, y no había otros alcaldes. Claro, pero porque el planteamiento de la discusión me lo hace la presidenta del Cabildo. La presidenta del Cabildo se dirige a mí para plantearme 4 asuntos en el mes de octubre. El soterramiento, los problemas graves que tiene La Graciosa en materia hidráulica de saneamiento, los problemas importantes que tiene la formación profesional en la isla y el dichoso y recurrente tema del auditorio de la isla. Sobre esos 4 asuntos los trabajamos. Íbamos a reunirnos el 28 de octubre, desgraciadamente no pudo ser. Mi agenda me ha impedido venir antes y ahora hemos cuadrado la agenda para estar hoy aquí dando 4 noticias buenas entre 3 instituciones. Yo decía que lo más importante de la foto de hoy, además de las interpretaciones de la política que son inevitables, es que el alcalde de Yaiza, la presidenta del Cabildo y el vicepresidente del gobierno se juntan para resolver problemas, para cooperar, para entendernos. Yo creo que a esta isla le falta más, digamos, entendimiento y menos guerra, más soluciones y menos problemas. Y es lo que hemos tratado de trasladar. 4 asuntos que me plantearon en el mes de octubre, hoy 4 soluciones, una dependiendo del Cabildo, el soterramiento, 3 dependiendo en gran medida del gobierno. Digo en gran medida porque el auditorio será una financiación compartida, pero ahora hay suelo y hay proyectos actualizados. Tiene que acabarse esta historia de casi 2 décadas de proyectos de auditorio que se anunciaban y que eran imposibles. Ahora el suelo está, hay que transferirlo al Cabildo. El proyecto está actualizado, que es el que se rescata, el histórico proyecto. El de Carlos Morales. El de Carlos, que me parece bien. Es decir, no se puede hacer borrón y cuenta nueva cada vez que alguien llega. Yo creo que la presidenta expresa altura de miras recuperando ese proyecto, actualizándolo, porque se hizo sin suelo y por lo tanto hay que adaptarlo. Y por lo tanto yo creo que la foto de hoy lo importante es que 3 instituciones gobernadas por 3 partidos, en este caso con distintos, juntos para resolver problemas en Yaiza y en Lanzarote. Vale, pero entonces, ya para cerrar esto también, esa foto, porque lo ha dejado caer, queda ya no solo con Óscar, sino con el PSOE de Nueva Canarias, parece que se afianza un poco más en esa relación, vamos a decir, de amor. No, nosotros... ¿No está más cerca Nueva Canarias y el PSOE de futuros pactos? Nueva Canarias, los socialistas, Podemos, la agrupación socialista y Gomera y Nueva Canarias construimos una nueva mayoría en el 19, que algunos no lauraban un trimestre, y aprobaremos la próxima semana la ley de presupuestos de Canarias, la 4ª, en el peor periodo de nuestra historia, con pandemia, con volcanes, con incendios, con calima y para rematarlo con guerra e inflación. Pues aquí estamos mejorando la sanidad, la educación, las carreteras, las obras hidráulicas, la cultura, la educación y el deporte. El gobierno ha demostrado, ayer lo veíamos en una sesión parlamentaria, aprobamos 2 leyes fundamentales, una para luchar contra la crisis climática y otra para luchar contra la pobreza. Ayer en el Parlamento se puso en evidencia que el Pacto de Progreso está más fuerte y más unido que nunca, a pesar de los agoreros, ¿no? Y por lo tanto hay gente más ansiosa, pero esto forma parte de la lógica. El gobierno está fuerte, el Pacto de Progreso está fuerte, y en el ámbito de Canarias yo creo que vamos a revalidar mayorías para hacer posible la continuidad. Esperamos que de 4 años normales, porque estos no han sido normales, pero ahí están. Años complicados. ¿Qué fecha hay para aprobarlo? ¿Ya hay... El 2021. El pleno es el 2021 del mes de diciembre. Ha hecho más o menos un repaso por encima, pero vamos a Lanzarote. Si pudiera sintetizar, Román, tenemos poco tiempo, en Lanzarote, estos presupuestos, muchas veces nos pintan mucho y se ejecuta poco. Luego vamos a hablar de niveles de ejecución. ¿Qué destacaría de lo que van en estos presupuestos y que van a ser aprobados en la fecha que ha dicho sobre Lanzarote? Pues infraestructuras de carretera, proyectos para vivienda, hay suelo ya y proyectos y financiación. Nosotros aprobamos un plan el año 20 en medio de la pandemia con 664 millones que programa el departamento que yo dirijo, pero hay una política de viviendas para esta isla. La vivienda se convierte en un derecho básico y está negado en las zonas turísticas del sur de Gran Canaria, del sur de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, donde la tensión es mayor y por lo tanto habrá vivienda en Arrecife, habrá vivienda
en Yaiza, para eso es necesario que los Pero se le fue el mandato, Román, se le fue... Sí, no pero, va a haber vivienda. Pero no se improvisa en la vivienda, es que no se hizo nada, es que no había plan, hubo 10 años sin hacer nada. Cuando usted llega tiene que hacer, primero conseguir el suelo, que no estaba, hacer los proyectos, que no estaban, y tener la financiación, que tampoco estaba. Están bonitos los que estuvieron 20 años y en la última década ni una vivienda nueva. Estos no pueden hablar, No sé. bueno, sí, pero sin levantar la voz. Ahora, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, estamos con un presupuesto que discutiremos la próxima semana de 10.180 millones, un 12% más que el año en curso. De manera, hemos cerrado el presupuesto del 21 con una ejecución presupuestaria del 125,2% del presupuesto inicial. Que me busquen en los antecedentes. Coalición Canaria dice que en Lanzarote no se llega ni al 30% de ejecución. Pero Coalición Canaria tiene que aprender a vivir donde está, que es en la oposición, porque se la ganaron a pulso. Poco nos pueden enseñar. No va a encontrar usted en la historia reciente de estos 40 años de democracia un cuatrienio más complicado que este. Y tampoco va a encontrar unos presupuestos más generosos y con más nivel de ejecución que estamos teniendo desde el gobierno. Es verdad que Ayuntamiento y Cabildo tienen más dificultades que nosotros. Yo ya me sé, no se lo voy a decir, cómo va a ser la ejecución del año 22 del gobierno de Canarias. Va a ser histórica otra vez. Porque a pesar de que heredamos una administración descapitalizada de funcionarios, sin proyectos en carretera, sin proyectos en vivienda, a pesar de todo eso, estos 3 años y medio nos han permitido rearmarnos en proyectos y por lo tanto tendremos una ejecución histórica. De manera que esos que gobernaron durante tanto tiempo con todo el poder no nos pueden dar lecciones porque no tienen ni datos ni relatos. Ya, pero Román, por ejemplo, en carreteras, lo que se ha terminado ha sido la rotonda de Mácher y la de Nazaret. Lo que se ha terminado, evidentemente, pero algo dejarían, algunos proyectos estaban, otros no. No. El consejero actual, cuando venga por aquí se lo invita, se lo puede explicar, porque es lo que nos explica Chano, puede explicar perfectamente qué se encontró en los cajones. Poquitas cosas, ¿eh? Sí, pero yo tuve dos entrevistas con él en un año de duración y casi que decía lo mismo, que las cosas... Claro, evidentemente, si no hay proyecto hay que hacerlo, pero que ha ido lento. El año 20, complicado. El 21, muy complicado. Pero, no sé. Los informes de impacto. Es decir, el asunto es que los problemas de vivienda, y no me corresponde a mí defenderlos, sino al responsable operativo. Yo defiendo muy bien, creo, la hacienda pública canaria, la captación de recursos, el control, la ejecución, las cosas que a mí me corresponden, la planificación, pero luego la sanidad la gestiona el consejero de Sanidad, la educación, la consejera de Educación, que por cierto es de esta isla, de manera que, insisto, yo viendo la visión global del gobierno, que es la que me corresponde a mí, digamos como el departamento que capta los recursos, los sigue, los controla y le exige a los departamentos. Estamos haciendo una gestión extraordinaria. Este cuatrienio lo cerraremos con un gasto público en el peor momento de nuestra historia que rondará los 40.000 millones. Y eso que la economía se vino abajo y los ingresos se vinieron abajo porque hemos captado recursos de Europa y de Madrid como nunca. Como nunca. Hemos captado más recursos que nunca. Pero se ingresa mucho por impuestos también. No, pero los impuestos... A la población media... Sí, pero los impuestos propios son el 8% de los ingresos. El 8%. Es decir, que de los 10.180 millones aporta la fiscalidad propia, y solo faltaba, que para eso está, en torno al 8% de esos 10.180. El resto son transferencias del Estado y transferencias de la Unión Europea de capital y corriente. Pero se pone en evidencia que hemos defendido a esta tierra en Madrid y en Bruselas, como nunca, que hemos captado más recursos, 12% de crecimiento del presupuesto el próximo año. La economía, si todo va bien, crecerá un 3%. Y donde dicen, las perras no salen de los impuestos que aportamos, 8%, salen de que hemos peleado en Madrid para coger lo que nos corresponde y hemos peleado en Bruselas para captar recursos. De manera que este gobierno de progreso, en la peor etapa de nuestra historia, ha captado más recursos que nunca y ha ejecutado más y mejor que otros. Le pongo el último dato. 1.307 millones distribuidos entre pymes, autónomos y empresas. En Lanzarote, 200 millones. El año pasado distribuimos en la isla de Lanzarote, autónomos, pymes y empresas, 200 millones de ayudas directas. No hay ninguna comunidad, ni Cataluña que nos triplica en población, ni Madrid que nos triplica en población, ni Andalucía que nos cuadruplica en población, entregó 1.307 millones en ayudas directas. Esos que antes gobernaban y no captaban un duro, y si lo captaban no lo ejecutaban,
decían que no íbamos a gastarnos el 20% de los 1.307 millones. No hemos gastado el 100%, poniendo en evidencia que a pesar de las dificultades, de tener un gobierno descapitalizado, a pesar de que faltaban proyectos en todas las áreas, hemos hecho de tripas corazón, nos hemos puesto a la tarea y ahí están los datos incontestables. Y para rematar, crecimiento económico por encima de la media española, récord histórico en afiliados a la Seguridad Social, récord histórico, no récord prepandémico, que también, sino nunca tuvimos 872.000 afiliados a la Seguridad Social. Pero es que el consumo no va mal. Lo único que me inquieta es la pobreza. Y por eso la ley de ayer en el Parlamento me inquieta mucho el sector primario y especialmente el sector ganadero, pero estamos remontando a pesar del entorno de dificultades y no será fácil. ¿Y la inflación? ¿La inflación se va a La poder inflación controlar? es un problema global, mundial, difícil, complicado, pero aquí hacemos lo que se puede hacer. Los alimentos en Canarias de la cesta de la compra, IGIC cero, ninguna parte de España y de Europa, IGIC cero, la carne, el pescado, los fideos, el arroz, IGIC cero, la energía, el gas, IGIC cero, los consumos eléctricos, usted y yo, y el 96% de los consumidores, IGIC cero. Los combustibles en Canarias, IGIC cero. No pasa en ninguna otra parte de España y de Europa. ¿Con eso lo controlamos todo? No. Ahora se está hablando en España de topar, de buscar un mecanismo para evitar los precios de los alimentos. Ya no son los impuestos, porque nosotros no tenemos impuestos a los alimentos. Y sin embargo han subido un 14%. Hay un debate en las Cortes Generales de poner un límite a los que comercializan, a los que intermedian, porque ahí se están consiguiendo beneficios. Ni los productores ni los consumidores son culpables. Aquí hay, aprovechando esto del mercado, gente que se está haciendo muy rica. De luego con la banca no hay duda y con las eléctricas no hay duda. Bueno, pues ahora se ha puesto un impuesto a la banca y a las eléctricas y nosotros lo defendemos. Es que ya está bien que haya gente haciéndose millonaria sin mover un papel, sin generar un empleo, a costa de la gente y del bienestar. Por lo tanto, toca actuar en Europa, en España y aquí, cada uno con su responsabilidad para paliar la inflación. El próximo año, para las declaraciones del año 22, bonificamos 100 millones a las rentas medias y bajas. El doble que Madrid y el doble que Andalucía. Bueno, pues se necesita. Voy a ir ya cambiando de tercio, tenía alguna más, pero es que ya casi que se me ha agotado el tiempo. La verdad que las respuestas son interesantes y también va bien, pero tengo que meter otros temas. Vamos a hablar un poco más, ya al final, clave electoral. Ya entramos, bueno, entrevistaba al compañero Armando Santana ayer mismo y ya empieza ya la cosa a moverse en Nueva Canarias. En cuanto al gobierno de Canarias, hablaba del pacto de las flores, del buen funcionamiento, pero no sé si Nueva Canarias con Casimiro... Bien. Vamos a ver, yo llevo en esto un tiempo. A Casimiro lo conoce bien. Muy bien, es de mi quinta. Es un senior de la política. Y yo con Casimiro me llevo muy bien. Bueno, este pacto sale porque Casimiro y yo estamos de acuerdo en este pacto, porque teníamos ofertas por el otro lado a tope. Sí. Y dijimos, toca cambiar, amigo mío, toca cambiar y cambiar de tercio por el bien de los intereses generales de esta comunidad. Yo no tengo dudas sobre lo siguiente. La última palabra, como no puede ser de otra manera, la dirán los ciudadanos y ciudadanas el día 28 de mayo. Por lo tanto, la aritmética. Y depende de la resultante. Pero yo no tengo dudas y conozco cada territorio, cada gente que participa en la política. Yo sigo. La encuesta no le da mal, ¿no? Pero es que yo creo que vamos a superar siempre. Los partidos chicos superamos las encuestas, porque las encuestas miden mejor a las grandes marcas y peor a las marcas chicas. Es muy difícil que una encuesta, por ejemplo, nos dé a nosotros los votos que vamos a tener en Tinajo gracias al movimiento renovador de Tinajo. Muy difícil. Y si hubiera acuerdos con otros partidos locales, es difícil trasladar eso a la investigación sociológica tradicional, que yo conozco bien. Nosotros sacaremos mejores resultados de lo que dicen las encuestas. No quepa duda, siempre pasa. El planteamiento es que lo que saquemos nosotros, lo que saque Casimiro, lo que saque Unidas Podemos y lo que saque el PSOE, yo sostengo que va a sumar más de lo que tenemos ahora. O sea, ya se está hablando de otra posible repetición del pacto. Nosotros creemos que nos merecemos una legislatura normal. Porque con todo lo que ha ocurrido, estamos donde estamos y es difícil. Bueno, ¿la oposición dónde está? ¿Dónde está? Pero perdón, ¿Podemos no puede caer? Yo espero que no, y si cae, lo compensaremos otros. Sí, a lo mejor se lo reparten entre la izquierda. El Partido Socialista está bien. Nosotros estamos bien. Podemos, yo sostengo que lo que tienen que hacer es agrupar sus fuerzas porque las tienen asuntos internos sobre los que yo no me puedo meter.
pero desearía la mayor unificación posible. Y Casimiro tiene un bastión en La Gomera. Pero no hay problema con Casimiro. El planteamiento es, mi opinión, es que la mayoría progresista el 28 de mayo va a ser más holgada que en estos momentos. Y como hemos demostrado que hemos sido capaces, con todas las adversidades que hemos vivido, de juntar fuerzas, de poner interés general, no ha habido ni un solo pleito en el gobierno, ha habido algún chascarrillo que algunos medios, y no me refiero a este, se encargan de multiplicar por 1000, pero a mí eso no me impresiona nada. Yo tengo descontadas las opiniones de los tertulianos, porque los conozco, los conozco perfectamente. Y entonces, no digo que me dé igual, me gustaría que fueran más objetivos y que los medios dieran más información y menos opinión. Hay algunos que solo dan opinión. Bueno, pero todavía cada uno elige la opinión que puede escuchar. Efectivamente, y este es un país libre. Última pregunta, y esto es una pequeña crítica, lo digo porque también el nacionalismo en Lanzarote también ha estado arraigado y tiene muchos seguidores. Quizá a veces, el caso Coalición Canaria, Nueva Canaria, se ha identificado muchas veces desde aquí, Tenerife, Gran Canaria, ha perjudicado esa falta de unión. ¿Se puede unir todo el nacionalismo? Porque ya está hablando de cuestiones ya por otros pactos, por la izquierda, pero hay gente que querría la unidad del nacionalismo. No, pero tiene que ser sobre proyectos, sobre propuestas. Pero tiene que ser... ¿Y quién lo va a hacer? Claro, nosotros estamos abiertos. Bueno, ¿sí? En las elecciones generales lo intentamos y fuimos juntos. Y en la primera reunión se levantaron. La primera reunión, por cierto, ahora acaban de apoyar la ley de presupuestos del Estado, que es peor que la de este año. Y a mí me acusaban el pasado año de felpudo, de inclinarnos, de traicionar a Canarias, de que está todo escrito y publicado. Bueno, pues lo mismo que el año pasado, con una ley de presupuestos del Estado para el año 22, que supera a la ley de presupuestos del año 23, entre otras cosas porque Nueva Canaria se dio el escaño, porque había un acuerdo a Coalición Canaria, pues han apoyado esta y no apoyaron esta, y con esta nos criticaban de manera absoluta. Yo no los critico, me parece bien, el problema es que lo han hecho tarde. Por 40,5 millones... se han convertido en felpudos y en traidores según su lenguaje. Con ese lenguaje y con esa manera de proceder es difícil. Ahora, si hay contenido, si hay programa, si hay la defensa de verdad de Canarias, de los 8 territorios, siempre nos van a encontrar. Lo intentamos en las elecciones generales y logramos un entente, pero en la primera reunión se levantaron. Pero también el electorado ve que ustedes se unen también justo a última hora para ver si se consigue algún escaño de más, pero que no hay ese proyecto serio de empezar poco a poco, desde las bases y uniendo, no se ve, y cada vez se ve como la misma confrontación, casi insular. Sí, pero hagamos ese esfuerzo. Nosotros, mira, en Fuerteventura había condiciones hace unos meses de que todos los nacionalistas fuéramos en una sola plataforma. Y yo le dije a los nuestros, después de consultarlo a la dirección de Nueva Canaria, si en Fuerteventura, ya que no es posible la unidad por arriba, vamos a intentarlo por abajo. Si en Fuerteventura, Asamblea Majorera, Nueva Canaria y el resto de los grupos se juntan, nosotros renunciamos a las siglas en Fuerteventura. ¿Sabe quién hecho eso abajo? Coalición Canaria. En Aruca, que los socialistas son más fuertes que Coalición y que nosotros. Dijimos, vamos a juntarnos todos en Aruca, que es una ciudad histórica y nacionalista. ¿Saben quién lo paró? Clavijo. Y así sucesivamente. ¿Lo vamos a seguir intentando? Sí. Pero lo que no vamos a estar es parados, ¿no? Vamos a seguir peleando y defendiendo esta tierra a la mayoría social cuando hay que elegir, y los datos son incontestables. Hemos tenido una legislatura difícil con resultados y vamos a pelear por revalidar una mayoría de progreso, porque yo creo que Canarias necesita un cambio de tercio hacia la sostenibilidad, hacia la digitalización, hacia proteger a la gente vulnerable, sean empresas o familias. Y ayer dábamos una buena muestra con 2 grandes leyes, la ley para enfrentar la crisis climática y la ley para enfrentar la pobreza. Román, se nos ha ido el tiempo, ha sido un placer, podríamos seguir hablando, pero la verdad que es un cañón de información, pero se nos ha ido el tiempo, no sé si tiene que coger un vuelo y nosotros el plató lo tenemos que utilizar para otros programas. Ha sido un verdadero placer. Igualmente. Muchas gracias. Lo repetiremos, ¿no? Claro, repetiremos. Ya han escuchado a Román Rodríguez, un placer para mí también, vicepresidente del Gobierno de Canarias, consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias y también líder de Nueva Canarias. En este caso, bueno, acabamos hablando de esa unidad nacionalista que mucha gente desea porque seríamos un poco más fuerte, ¿no? Pero bueno, del resto ha hablado también de esa posibilidad, considera que están muy bien en las encuestas de cara a revalidar ese Pacto de las Flores en el Ejecutivo Canario, y por otro lado también ha hablado de esas inversiones, importantes inversiones en Lanzarote. Mucha gente considera que se va
a mejorar esos niveles de ejecución, porque muchas veces se pintan cosas que al final no se ejecutan, pero esperemos que sí se hagan por el bien de todos. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.